Bueno, a raíz de este tema de la pandemia que estamos viviendo, nos hemos percatado, y creo que es un hecho, lo que vamos a decir, que muchos gobiernos, la gran mayoría de gobiernos en el mundo, han tenido una actitud muy sospechosamente contradictoria respecto al tema de la expansión del coronavirus. Porque en muchos países, como digo, en la gran mayoría de regímenes, se ha tenido una actitud laxa, una actitud relajada respecto a la expansión de este virus. Cuando en muchos países se han podido tomar medidas preventivas prácticamente desde cuando surgió el virus en China, y luego posteriormente cuando el virus se comenzó a expandir a diferentes partes del mundo como Italia, ya se pudieron haber tomado muchas medidas para evitar que el virus ingresara a los países. Los gobiernos prácticamente en su totalidad se han dejado estar, ¿no? Es como si hubiera habido, y es nuestra impresión, una suerte de acuerdo tácito entre la gran mayoría de países del mundo, sobre todo occidentales, donde no se han tomado ningún tipo de medidas para que los virus ingresen a los países, ¿no? Como que hasta uno podría pensar que la intención ha sido que los países se contagien, ¿no? Y una vez que los virus han ingresado, recién se han comenzado a tomar medidas de la noche a la mañana radicales y draconianas, ¿no? Sobre todo el protocolo, entre comillas, que se ha estado siguiendo ha sido el siguiente, ¿no? Cuando surgió el virus en China, primero minimizar el tema. De esto han sido cómplices la gran mayoría de medios de comunicación, minimizando el tema. Siempre también los especialistas, entre comillas, ¿no?, de los gobiernos de turno, saliendo a minimizar el tema, decir que acá no pasa nada, que es una simple gripe. Luego, cuando la cosa se iba agravando y se iba expandiendo en el mundo, dejar que el virus ingresara, ¿no? Es decir, por ejemplo, no suspender vuelos de países ya infectados como Italia o China o España, sino dejar que siguieran ingresando turistas, y así es como se han contagiado muchos de los países que ahorita están en cuarentena, con ciudadanos que han llegado de España y de Italia. No se han cerrado fronteras, que también pudieron haber sido medidas que se hubieran podido tomar anteriormente. Y luego que ya los contagiados han comenzado a incrementarse, ¿no?, a 5, a 10, a 50, a 100, entonces al unísono, como si ya sería, digo, ¿no?, un protocolo, una regla acordada tácitamente, entonces inmediatamente declarar cuarentena, ¿no?, estado de emergencia, todos a sus casas, nadie que se movilice. Y en muchos países con control de las fuerzas de seguridad, policías y militares. Entonces, yo sobre este aspecto, que sí me llama poderosamente la atención, quiero decir algunas cosas, ¿no? Primero, vamos a pensar bien, ¿no?, ingenuamente, ¿qué ha sucedido con la gran mayoría de los países? ¿O qué pudo haber sucedido? Que son gobiernos ineficientes, que sus autoridades no se informaron adecuadamente del potencial, del peligro de este virus, y que se dejaron estar por eso, ¿no? Es decir, autoridades incompetentes, ineficientes. Y que luego, de alguna manera, alguien les hizo entrar en razón, les habló, y entonces se pusieron las pilas y recién decretaron medidas drásticas como la cuarentena. Eso es pensando bien, ¿no? Es decir, eso es lo que pasó, y pasó eso en la gran mayoría de países. Esto nosotros, o sea, si bien es cierto, lo acabamos de expresar, porque mucha gente puede pensar así, pensamos que no se sostiene, porque hay una serie de evidencias e indicios que ya no hablan solamente de un descuido o de una incompetencia, sino de un propósito, como digo, aparente, de que los virus ingresaran a los países. Hay casos realmente patéticos, como el de España, ¿no?, donde cuando ya el virus se conocía efectivamente cuál era su potencial y peligrosidad, los gobiernos han tomado medidas más bien
encaminadas a que el virus se expanda, ¿no? Como hacer manifestaciones, concentraciones, etc. Y eso no ha sucedido solamente en un país, ha sucedido en muchos países. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que nosotros especulamos, ¿no? Que a lo mejor podría estar pasando, y nos vamos a basar en hechos, ¿no? Y para eso, si mucha gente esto le parece exagerado, los invitamos a que primero se informen, ¿no? Nosotros cuando hablamos de ciertos temas es porque ya llevamos muchos años en esto, hemos investigado muchos temas, entonces a veces simplemente decimos las cosas porque tenemos un respaldo de investigación, como digo, de años. Que a mucha gente le puede chocar, pero los invitamos entonces a investigar, a leer, a consultar diferentes tipos de fuentes para que puedan entender lo que decimos, porque si no, no lo van a poder entender y se van a escandalizar, van a pensar que estamos intentando meter miedo a la gente o alarmarlos. No, lo que decimos tiene sustento, sino que no lo vamos a explicar acá todo porque nos demoraría el video horas, ¿no? Pero por ejemplo, es un hecho que en todos los países, digámoslo así, en todos los países existen sociedades, ¿no? Entre comillas secretas, ¿no? Digamos así, semisecretas, y una de las cuales, una de las más conocidas es la masonería, ¿no? La masonería está presente en todos los países del mundo, ¿no? No interesa la cultura del país, no interesa la religión, no interesa el régimen político. Masonería hay en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, en China, en Asia, en Rusia, en todos lados. Hasta en los países árabes hay masonería, ¿no? Entonces, están presentes en todos lados. Ahora, otro hecho que es constatable fácticamente es que la masonería en todos los países tiene una gran influencia en lo que es el poder económico, es decir, la gran mayoría de empresas o de gente que maneja estas empresas, empezando por los bancos, son encumbrados masones. Eso no es un secreto, simplemente basta con mirar la simbología de sus empresas, que todos son simbologías ocultistas, de tradición gnóstica, de esoterismo, todo lo que cultivan grupos como la masonería. Entonces, tenemos que en el poder económico, en los países del mundo en general, está presentes miembros de estas sociedades semisecretas o secretas, algunas que ni conocemos seguramente. Luego, en el poder político sucede lo mismo. O sea, los invito a que investiguen del país del que ustedes sean. Muchas veces la información incluso está colgada en internet. Averigüen solamente los últimos presidentes que han tenido, ¿no? Se los aseguro que prácticamente el 100% han sido masones, del país de que se trate. Y eso no es porque nosotros lo inventemos, porque ellos mismos muchas veces lo han revelado, ¿no? Y eso está publicado, es información pública. Entonces, también tenemos que en lo que es el aparato político está presente la masonería. Pasemos a lo que es el aspecto, por ejemplo, de los otros poderes del Estado, ¿no? El aspecto judicial. No es un secreto tampoco que en las cúpulas de los sistemas judiciales del mundo están prácticamente copados de miembros de grupos como la masonería. Eso tampoco es ningún secreto. En las cortes de justicia europeas, en las cortes de justicia americanas, latinoamericanas, vocales supremos, vocales superiores, la gran mayoría son miembros de logias masónicas. Ellos mismos lo dicen, y además hay evidencia, pero amontonales sobre el tema. Entonces, tenemos que las personas que toman las decisiones, tanto del poder económico como del poder político, y me estaba olvidando, y en los aparatos de seguridad, llámense policías o fuerzas militares, en las cúpulas, y esto tampoco no es ningún secreto, y les voy a poner un ejemplo, por ejemplo en Latinoamérica, que es el público que más ve, investiguenlo, ni siquiera se metan en internet. Si tienen un libro de historia de esos que sean libros de historia tipo enciclopedias, hagan una investigación muy sencilla, ¿no? A ver, pregúntense, por ejemplo, en lo que es la parte de Sudamérica, pero pasa también lo mismo en Centroamérica, México sobre todo, y ni qué decir ya de Norteamérica, ¿no? Que ahí es más evidente, pero pensemos ahorita en Sudamérica, por ejemplo, las corrientes libertadoras, ¿no?
del siglo XIX, es decir, que entre comillas nos independizaron del poder español, ¿no? Tanto encabezada por Simón Bolívar como por José de San Martín, abran un libro de historia y se enterarán de que ambos personajes son o fueron masones encumbrados en sus días. De hecho, San Martín fue formado, fue financiado por la masonería inglesa para que llegue a Sudamérica y pueda llevar a cabo su campaña libertadora. Y San Martín y Bolívar, que fueron masones, y por lo tanto con toda una carga en sus creencias, en su manera de pensar típica de, repito, el misterismo, el gnosticismo, el esoterismo, ocultismo. Averigüen todas estas palabras que estoy mencionando, investiguen qué cosas son, y se darán cuenta que estos personajes, por ejemplo, en el caso de San Martín, país que llegaba y liberaba, entre comillas, ¿no? Y luego se formaban los países que ahora conocemos. La primera medida que tomaban era la formación de los ejércitos de esos países, ¿no? Eso pasó en Argentina, eso pasó en Chile, eso pasó en Perú, pasó en Bolivia, pasó en Venezuela, pasó en Colombia, en Ecuador, etc. Entonces, los ejércitos latinoamericanos en sus orígenes fueron formados por miembros de la masonería. De hecho, los primeros comandantes generales de los ejércitos eran encumbrados masones de altos grados. Y eso se ha mantenido como una tradición en todas las fuerzas armadas y policiales de los países latinoamericanos. Y lo mismo sucede en los países europeos y, como digo, también en Estados Unidos de América. Entonces, la masonería está presente en el poder económico, está presente en el poder político y está presente en el poder militar y en los aparatos de seguridad, en las cúpulas. Entonces, me pregunto, si esto sucede a nivel mundial, ¿habrá algún tipo de relación respecto a la actitud que tuvieron los gobiernos en relación a la propagación de este virus? Porque es casi, como digo, salvo honrosas excepciones, es prácticamente como si todos hubieran seguido un protocolo, un procedimiento, ¿no? Es decir, dejar entrar el virus, desinformar a la gente con complicidad de los medios de comunicación, y eso me olvidé también, los medios de comunicación, ¿por quiénes están controlados? Por los mismos que he mencionado, que controlan el poder político, el poder militar y el poder económico. Investiguen y averigüen, eso pasa en todos los países. Nada más vean los símbolos o los logos de las cadenas televisivas o de radio más emblemáticas de sus países, y luego vean qué significan esos logos, investiguen por su cuenta y me van a dar la razón. Entonces, ¿todo esto es simplemente una coincidencia? ¿O este vínculo, esta relación de la pertenencia a estos grupos mistéricos, semisecretos, semiclandestinos, y que además tienen relación entre ellos? Porque la masonería, por ejemplo, no es que la masonería que existe en el Perú nada tiene que ver con la masonería que existe en Argentina. La masonería tiene redes y a nivel mundial tiene logias que influyen en el resto de logias del planeta, ¿no? De hecho, se sabe que las grandes logias masónicas del mundo son la inglesa, la francesa, entre otras, y ellas tienen una gran influencia en el resto de logias masónicas porque prácticamente todas han venido de ahí, ¿no? Puse el ejemplo de la independencia de Sudamérica, que por ejemplo todas las logias masónicas fundadas en Sudamérica tienen la tradición de la logia masónica inglesa, en algún caso, ¿no? Y sobre todo del rito escocés. Eso explica también el color de las banderas de algunos países. Ya después haremos videos sobre eso, ¿no? No hay tiempo para decirlo todo de una vez. Pero entonces, insistimos, ¿qué tipo de relación hay entre el comportamiento de muchos de los países, de la gran mayoría de países, de haber minimizado el virus, los medios de comunicación haber colaborado con esto, que los virus hayan entrado a los países, hayan contagiado a un número de personas determinado, y luego también al unísono todos han tomado las medidas de excepción, ¿no? Estados de sitio de emergencia, cuarentena, control de la población, control social? ¿Todo esto es una casualidad? ¿O con lo que he dicho hay algún tipo de vínculo y ligazón? Esa es la pregunta que yo me hago y que les pido que la tengan en cuenta. No hay que dejarlas pasar las cosas, siempre hay que tener buena memoria e ir
teniendo en cuenta cómo los acontecimientos históricos van sucediendo, para después no llevarnos sorpresas. Muchas gracias, hasta luego.